Julius Evola, Cabalgar el tigre. Orientaciones existenciales para una época de disolución. No parece ser un título muy alentador, esperanzador, en esta época mecanicista positivista. Sin embargo, este título, esta obra, invita quizás a una élite, a esa élite que se siente ajena a este mundo moderno. Porque justamente este proverbio de cabalgar el tigre invita a algunos seres humanos a tomar rienda de su existencia. En una época crepuscular, en una época oscura, de tinieblas, en donde todo pareciera ser que nada tiene sentido. La relatividad, la modernidad, el hedonismo. Pareciera ser que solamente aplaudimos el trabajo por el trabajo. Aplaudimos la retórica, los discursos aprendidos y por sobre todas las cosas ese sucio altruismo. Altruismo que pareciera ser que afecta al ser, a ese ser que se cree ser diferenciado. Primero que todo, Julius Evola, el escritor italiano, pretendió con esta obra dar alguna posibilidad para esta época de la Edad de Hierro, el Kali Yuga como se nombraba en la India, o la Edad de Hierro en los griegos. Ébola, que fue un investigador, estudioso de la filosofía occidental, la filosofía oriental y también del esoterismo. Él también tuvo su lado político y evidentemente fue muy cuestionado por este. Debemos reconocer que las democracias liberales, que están vigentes por lo menos desde el siglo XVIII a finales, después de la Revolución Francesa, han desarrollado un esquema y una forma de existencia, las cuales se basan en la razón. La razón. Qué cosa más reguladora y a la vez tan traicionera. Pareciera ser que somos seres hipnotizados por el engaño y la hipocresía. Y es por ese motivo que también que ha permitido que esta misma era oscura, que lleva miles de años, evidentemente en desarrollo, ha llegado casi a su culmine en este preciso momento. Estos son numerosos síntomas, y pareciera ser que no solamente Julius Evola fue uno de los que penetró y pudo percibir esto, sino que más bien existieron otros más. En el siglo XIX tuvimos a Friedrich Nietzsche, que nos anunció la muerte de Dios, o Dios ha muerto. En el siglo XX también tuvimos obras como del alemán Oswald Spengler, La decadencia occidente, Ser y tiempo de Martin Heidegger, y quizás también podríamos nombrar El malestar de Freud. Pero también hay otro escritor que es muy similar a Julius Evola, que fue René Guénon, que también nos entregó y nos regaló una tremenda obra que se llamaba La crisis del mundo moderno, publicada en 1927, que representa una crítica muy radical de la época de la muerte de Dios, pero quizás de una mirada muy distinta de la de Nietzsche, porque ante la pobreza espiritual del mundo moderno, Guénon opone los principios que él denomina la tradición, y aquí es justamente donde tenemos que volver nuevamente a Julius Evola. Esta obra en cuestión se publica el año 1961 y Ébola toma la tradición como una forma de poder combatir el mundo moderno. Y es aquí donde tenemos, primero que todo, definir la tradición, que en el mismo libro de Julius Evola lo voy a citar textual. Traditio, que refiere a la acción de dar a través de una cadena en el tiempo. Enfatiza el carácter dinámico de la donación, lo que significa que es un legado de conocimientos, símbolos y prácticas. Es continuamente reformado, aquí es lo importante, reformado o reformulado sin alterar su carácter esencial. Bien, aquí justamente es lo que hay que tener en consideración porque la tradición se considera muy relacionada con el conservadurismo. El conservadurismo es burgués. Esto es la oposición a la burguesía. Los burgueses, o esta idea burgués que se ha desarrollado durante la época moderna, es mantener las buenas costumbres. Es decir, aparentar
formas o ideas respecto a los demás. Por ejemplo, una familia bien constituida, de forma aparente, pero de manera interna es una destrucción. De manera interna es un conflicto y no representa ningún valor. La tradición requiere una exigencia, es decir, una ritualística, valores, principios, los cuales se deben encarnar día a día en tu existencia, y de esta forma darle un sentido a esta. Todos estos valores y principios residen o están en una comunidad que está creada hace miles de años. Y uno de los valores más importantes es la sangre. Y esto no es algo meramente racial, sino que más bien va a algo mucho más de lo moral. Porque pareciera ser que en este occidente cristiano se han creado moralidades un poco burguesas o llamarlas de alguna forma aparentes, en donde ya no somos capaces ni siquiera de poder comprender a nosotros mismos, pero sí tratamos de expresar a través de lo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos, en el otro, en la otredad. Cabalgar el tigre se dirige a aquellos que están dispuestos a escuchar ese llamado eterno de la trascendencia sagrada. Esas son las palabras de Ébola, y aquí también hay una frase que también golpea y a la vez también te conmueve, que es algunos hombres que se encuentran, por decirlo así, de pie entre las ruinas y en medio de la disolución. Son esos hombres que se asientan en una montaña, en donde pareciera ser que pueden perder el equilibrio hacia abajo por toda la ruina que los rodea, por toda la basura que los rodea. Y justamente es el desconocimiento de uno mismo. Ébola no habla sobre autoconocerse como una meta, sino más bien es un camino, es una vía de conocimiento a sí mismo, el cual nuevamente exige sacrificio y esfuerzo, sobre todo de manera individual. A pesar de que los siglos XVIII y XIX hacia la actualidad se ha divulgado la moralidad altruista socialista en donde primero los demás y después tú. Teniendo en consideración de esa perspectiva, el ser, el individual o el ser diferenciado es opacado por esto. No significa no tener moral con los demás. Por el contrario, primero hay que gobernarse uno mismo para poder gobernarlo de afuera. Y que básicamente es uno también de lo que invita a Ébola. Aquí Ébola también hace una crítica importante al existencialismo francés y también se dirige a escritores de esa época, novelistas, que hicieron ensayos filosóficos, como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir, en donde pareciera ser que estos pensadores de café desarrollaban un poco el existencialismo, como muy bien se conoce, un poco de forma tergiversada, para poder llevar a los seres al nihilismo, a esos jóvenes confundidos al nihilismo. Y aquí entramos a otra idea, nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Es la nada. Y con el tiempo se ha desarrollado una especie de concepto, ideología, que no lo es, y son los seres humanos que no encuentran sentido a la existencia. Y desde esa perspectiva utilizan ciertos mecanismos para poder desarrollarla y a la vez ser entusiasta en esto. Miren qué contradictorio. Pero bien, Ébola en ese sentido ofrece otra vía, una vía de autosuperación, en donde también se remite a escritores como Friedrich Nietzsche y Ernest Junger, que quizás también es una autosuperación, no el estilo nueva era, de este mercantilismo neoespiritual, de autoayuda, que son cosas que sirven al capital y al mercado. No se refiere a eso. Esto se refiere a algo auténtico, tomando en consideración que lo auténtico es lo que se diferencia a través del otro, del impersonal, del uno, quienes somos todos y quién es nadie. Aquí Ébola invita nuevamente a cabalgar el tigre en el sentido de erguirse, mantenerse firme como una montaña inamovible frente a este mundo moderno, frente a este caos, frente a estas luchas políticas de liberalismo y progresismo que no son más bien que producto de la misma contingencia, que no podría afectar a este ser diferenciado, a este superhombre nichano,
o a este hombre de la emboscadura de Junger. Es un ser que enfrenta al mundo moderno, porque aquí hay dos opciones, decía Ébola. Una es aislarse, y eso exige tener un poder material importante en el sentido de un privilegio. Sin embargo, también está la segunda opción, que equivale a los seres, como nosotros, los cuales tienen que enfrentar el mundo moderno a diario para poder ganarse el dinero y de esa forma poder subsistir. En ese sentido, tú enfrentas el mundo moderno con tus propios valores. Estos están de forma interior. Más que abstractos, son interior porque todo reside en ti para poder encarnarlo día a día. Evidentemente tú te vas a equivocar. Sin embargo, aquí está justamente las pruebas en donde en este mundo moderno el ser diferenciado abraza y se exige a sí mismo es despiadado con él de forma espiritual, en donde su fortaleza física e interior lo va a diferenciar de los demás. Su forma de dirigirse al resto, su lenguaje, su expresión, su forma de caminar, su fuerza física. Hay que comprender también que es importante eso. No tratar de estar siempre fortaleciéndose interiormente y físicamente para poder enfrentar todo este mundo lleno de adversidades y lleno de imbecilidad humana, en donde pareciera ser que las redes sociales cada vez más inundan de estupidez a los profanos, a esos muertos que enterran a otros muertos, y que algún día, digo algún día, si existe alguna salvación, sean estos también salvados por esta. Este libro lo leí un par de veces y es muy largo, o sea, no sé si tan largo, pero por lo menos tiene mucho contenido y es muy difícil poder hacer un video corto sobre esto. Sin embargo, he tratado de poder ver o expresar lo que a grandes rasgos es este libro. Julius Evola es de esos escritores de la tradición que afortunadamente están tomando un peso, se están difundiendo un poco, y es porque lamentablemente la academia los censuró. La academia no solamente censuró a Julius Evola, sino que censuró a muchos pensadores alemanes del siglo XX, como Carl Schmitt, Ernest Junger, Oswald Spengler, Martin Heidegger, y también pensadores del siglo XIX como Friedrich Nietzsche. Y básicamente la censura es que están relacionados con movimientos de corte nacional-socialista, porque en el caso de Ébola estuvo en relaciones con una derecha de la tradición y quizás también estuvo a favor del fascismo de Benito Mussolini, pero todas esas cosas quedaron después en el aire. Al igual que también sufrió la condena de novelistas de la época como el escritor estadounidense poeta Ezra Pound y el novelista noruego Num Hamsun. Sin ir más allá, Ébola desarrolló tremenda obra, publicó numerosos libros, en donde hace una relación esotérica desde la metafísica oriental y también hay algo muy importante sobre el esoterismo en las guerras mundiales, mucha política y también los libros que están relacionados con la tradición, como por ejemplo el que estoy hablando y Revuelta contra el mundo moderno, que es un libro que abarca distintas civilizaciones a través de los tiempos, tratando de recuperar los principios de cada una para traerlos a la actualidad, a la modernidad, y donde se ha perdido también el tema heroico y los ideales del guerrero, de las castas, de las jerarquías y de la aristocracia. Podrá seguir hablando mucho más sobre este escritor porque es muy interesante y a la vez escribió y desarrolló temas que para mí son fascinantes. Como digo nuevamente, este escritor ha sido muy poco visibilizado, sin embargo hay varios textos que se pueden encontrar aún en internet. Los libros están cada vez más caros, pero de todas maneras valen la pena. Si te interesa este contenido, lee este escritor, búscalo y de todas maneras trata de afirmarte desde la tradición que va mucho más allá de lo político, teniendo en consideración que lo político es lo único en la actualidad que se habla. Sin embargo, son luchas superficiales que solamente se quedan en el mero materialismo y economicismo positivo ciego. Muchas gracias por escuchar
Y mantente alerta y también atento en Batalla por el Espíritu. Seguiremos subiendo más material.